Darío, arrancamos con estos números del INDEC y que están hablando de la pobreza. Efectivamente, vamos a arrancar con una placa porque me parece que es la mejor forma de retener los datos del mes de agosto vinculados con la pobreza de la República Argentina, que sigue mostrando un descenso tal cual se había dado inclusive durante 2024 respecto de lo que fue la gestión de Alberto Fernández. Hablábamos de las formas y de las mediciones. Lógicamente es mucho más certero y mucho más productivo la utilización de una herramienta multidimensional para saber quién es pobre, quién es indigente y no solamente cuánto te llevas a fin de mes en el bolsillo, seas en relación de dependencia o seas cuentapropista. Mira, allí tenemos la pobreza del primer semestre de 2025. Son los datos más actualizados que tenemos justamente en la República Argentina. Arrancamos con los números porque lo de porcentaje, claro, uno dice determinado porcentaje, pero ese porcentaje representa gente. Entonces, 14.500.000 argentinos son pobres. Eso representa el 31.6%. 3 millones de argentinos de esos 14.500.000 son indigentes, lo que representa el 6.9%. Bueno, y sumado es el 37%. Pero está incluido, los 3 millones de argentinos que son indigentes están dentro de los 14.500.000. Digo, no es que me digo, no quiero perder. Es un número preocupante. Pero claro, por supuesto. Yo no sé cómo son los porcentajes mínimos de pobreza en la región. Al menos, no te digo a nivel mundial, pero en la región, no sé cómo serán los índices. Digo, tal vez un 31% de Argentina es un montón. Y el 3% de Uruguay es un montón. Claro, lo que pasa que está, como lo sugerís, está en función también de la cantidad de habitantes que tiene un país. Claro. El primer gobierno de Lula da Silva, una de las cuestiones de las que se jactaba justamente el PT es que Lula había sacado a 20 millones de brasileños de la pobreza en unos pocos meses de gobierno. Pero claro, los índices son mucho más bajos en Brasil y tampoco la pobreza extrema es tan fuerte, por ejemplo, en Paraguay. Allí lo que estamos viendo es que la pobreza en 2023 fue del 41.7%. Estamos hablando de 19.500.000 argentinos. Por lo tanto, podemos decir fácilmente que ahora hay 4 millones menos de pobres en la República Argentina. Si lo desagregamos por lo que tiene que ver con las regiones del país, en el AMBA la pobreza llega al 31%, en Cava al 15.1%, la pobreza en el Gran Buenos Aires de 35.3%, y lo que tenemos que resaltar, por eso lo pusimos allí abajo, es que la AUH aumentó en términos reales desde la asunción de Javier Milei un 150%, un 150%, estamos hablando desde enero de 2024. Con esos números del INDEC. Claro, con aquello de sacarle el gerenciamiento o los recursos a los que denominaban gerentes de la pobreza, se incrementaron los montos de la AUH que reciben directamente quienes son los beneficiarios. Esto, por cierto, disminuye notablemente lo que tiene que ver con la cantidad de pobres en la Argentina. Si no existiera eso que tiene que ver con la AUH y con algunos planes sociales, seguramente el número de 31.6 sufriría alguna alteración. ¿Por qué digo y por qué hago hincapié en la forma de medir? Porque también está en dudas y cuestionada la forma en la que la Argentina mide la inflación. Y esto no es de ahora, no es de Milei, no fue de Alberto Fernández, Esto se utiliza como herramienta, esta metodología, desde el 2004. Existe una nueva forma ya definida, moldeada para medir la pobreza, que está siendo reclamada por el Fondo Monetario Internacional. El fondo, antes del acuerdo al que se llegó allá por el mes de abril con el tema de la flotación del dólar y demás, le pidió a la Argentina que empiece a medir la inflación con la nueva fórmula. Ya lo hemos dicho en 3 oportunidades aquí en La Pinta de los de Menos, porque ¿qué hace esa fórmula? Actualiza los parámetros con los que debe relacionarse la inflación a los tiempos de hoy. Antes, la mayoría de la gente utilizaba el teléfono fijo, un teléfono fijo que muchas personas ya no tienen. Ayer cuando hablábamos, o el otro día cuando hablábamos de la Antártida, que la mencionaba Lucas Berengua, yo iba a comentar que yo tuve la posibilidad de viajar a la base Marambio, y en aquella ocasión fue en el año 97,
la mayoría de los que estaban en la Antártida invertían el 85% de lo que cobraban en la base en llamadas telefónicas. Bueno, eso ha variado, ya el teléfono fijo no se utiliza, están las redes sociales, hay otros servicios, repercute en lo que tiene que ver con el alineamiento de las facturas de los servicios que el gobierno quiere ir poniendo en caja para distribuir menos subsidios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que marcar es que efectivamente la baja de la pobreza se está dando, que las cifras siguen siendo aterradoras. Si uno hace un desagregado de los niveles de pobreza por las distintas edades, ve que realmente en la franja de 0 a 14 años es muy, pero muy dramático. No sé por qué, lo he preguntado en reiteradas ocasiones y no tengo una respuesta convincente, por qué Concordia sigue siendo es la ciudad con más pobreza en la República Argentina, pero bueno, parte de todo esto tiene que ver con el discurso del gobierno, con esto que se ha hablado en los Estados Unidos y inclusive hasta el propio Scott Bessent, para traerlo ya que ha sido una semana de viajes de Milei, ha dicho que, bueno, lo que tiene que enfocarse ahora después de las elecciones de Argentina es no solo en defender el superávit comercial, en seguir disminuyendo la inflación, que es el principal impuesto sobre los pobres, sino también en el desarrollo, en el crecimiento, porque es la única forma que se irá sacando gente de la pobreza en la que está sumida hoy. Así que esto por acá está transitando, esto que tiene que ver con los números que de alguna manera empiezan a ser discutidos por algunos sectores de la oposición, que marcan las distintas características del gobierno de Alberto Fernández, el impacto de lo que fue la pandemia en la economía, pero bueno, en la medida que la inflación siga bajando, los números de la pobreza irán disminuyendo, pero hay un elemento también en esto fundamental y de lo que estaremos hablando, Nacho, en el próximo punto, y es el poder adquisitivo. No solo con la baja de la inflación se mejora el número de la pobreza o se disminuye el número de la pobreza, sino que también la recuperación del poder adquisitivo es fundamental. Vamos a ver ahora un comunicado de la UCA, porque la UCA, que tiene su observatorio social, que generalmente tiene muy buenos números y trabaja con relevamientos extensos y muy importantes vinculados con la pobreza, con la canasta básica, bueno, salió a decir que está sobre representada la baja de la pobreza en la República Argentina. ¿Cuál es el argumento que utilizan? Bueno, que justamente la volatilidad del dólar, es decir, también la fluctuación del poder adquisitivo del peso, el traslado de algunos precios cuando el dólar aumenta y la suba y baja de la inflación, hace muy difícil e imperfecta la forma de medir la pobreza en el país. Dice que está sobre representada, estima la UCA que puede haber más pobres en la Argentina, pero esto no se va a saber, insisto, hasta que no se empiecen a utilizar nuevas fórmulas para medir la pobreza, ya no solo por los ingresos, sino también por otras causas que tienen que ver con el estilo y la forma de vida. Hoy la canasta básica, para cerrar, Nacho, la canasta básica para no ser pobre en el mes de agosto fue de 1.160.780 pesos. Y más de uno puede llegar a decir, bueno, ¿qué haces con esa cifra si tenés que alquilar, si tenés algún problema de salud, si tenés que invertir en remedios? Bueno, pero esta es la cifra que oficialmente ha transmitido el INDEC, 1.160.780 pesos para no ser pobre en el país. Datos que por cierto duelen y que no son de ahora, sino que vienen de décadas en la República Argentina. Claro, por supuesto. Aparte pensando, Darío, que un sueldo de 1.100.000 pesos no son los sueldos habituales. No son los sueldos. No son los sueldos habituales. Y la verdad que no. Y ni que hablar si nos vamos a lo que es el trabajo informal, el cuentapropismo, el que tiene la changuita. No es una cifra, efectivamente, como lo estás diciendo, promedio, ni mucho menos en la Argentina. El tema también, además de los precios y demás, son que los sueldos en Argentina son bajos. Los sueldos son bajos. No lo digo que justificativo, digo, hay un tema ahí en donde... Bueno, y eso te lleva a una discusión. Darío, no hay forma que no exista el plurilaburo. No hay manera que no exista el plurilaburo. Salvo, no sé, bueno,
personal jerárquico de empresas, cúpula directiva de una empresa. Bueno, que tal vez, bueno, y que labures 15 horas, pero y ganes, no sé, 200 millones de pesos. Pero la verdad es imposible no ser plurilaburista. Se da esa situación, Nacho, bien lo marcás, de que, bueno, de mucha gente, millones, que tienen trabajo y son pobres. Claro, bueno. Digo, se da en el sector de la docencia, en el sector de la salud. Por eso digo, ahí empieza la discusión. El ajuste, el superávit fiscal o el no déficit, ¿puede ser a cualquier costo? ¿Por qué no se permite una paritaria superior al 1%? ¿Por qué Hugo Moyano, que dice ser el más combativo dentro de los gremios de la Argentina y de la propia CGT, cerró con el gobierno y lo homologó con la Secretaría de Trabajo un aumento para los camioneros del 1%? Está bien que los camioneros tienen un sueldazo comparado con otros salarios en la República Argentina, pero el 1% claramente está por debajo de lo que es la inflación. Pareciera ser que en la Argentina es pecado actualizar los salarios por inflación, que sería lo que permitiría, o un poquitito más, ir recuperando el poder adquisitivo, ¿no? 8 minutos para las 10 de la mañana. Laura González, te pido por favor